Bienvenidos a la sesión 13, ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a trabajar con dos resultados principales, chicos, de las ecuaciones, de la transformada de Laplace, que viene siendo el resultado 8 y 9 y 11 en particular, que yo les facilité a ustedes en el primer PDF que dice fórmulas Laplace. Entonces, tenemos la derivada de la transformada, que establece lo siguiente, que la transformada de Laplace de t a la n, f de t, o sea, cuando usted le multiplica a una función t a la n, la cantidad de veces que sea, va a coincidir justamente con haber derivado la función esta cantidad de veces, acompañado con un menos, ¿ok? Acompañado con un menos. F de t, digamos, derivado, voy a ponerlo aquí, derivado n veces, ¿ok? O sea, cuando yo uso esta notación, que es la notación de Leibniz, no, sí, es la notación de Leibniz, es derive esta expresión con respecto a t, ¿cuántas veces? N veces. Esto lo podemos denotar con la notación de Lagrange. La notación de Lagrange sería f a la n de t. O sea, simplemente es derivar la Laplace n veces. Pero va a ser un menos si es un grado impar y va a ser positivo si es un grado par la cantidad de veces que está multiplicada. ¿Ok? Entonces esa es la relación entre la derivada y la transformada. Cosa interesante, muchachos, esta definición de transformar Laplace, o sea, el simple hecho de escribir la integral que les hemos denotado ya en varias ocasiones, ¿no? O sea, integral de 0 a más infinito de e a la st f de t. O sea, tiene la particularidad de que cuando le multiplicas una t, obtenés la derivada, interesante, ¿no? La derivada de esta transformada. Me parece algo muy curioso, como este sentido de definirla de una integral y que al simple hecho de multiplicarle, bueno, agregarle aquí una t en realidad dentro de la integral, es lo mismo que es como si no se lo hubieras agregado y solo lo hubieran derivado. Ok. De la mano con eso, muchachos, iría también el concepto de la inversa de la derivada de la transformada. Derivada de la transformada. Y que sería básicamente esta fórmula de acá, muchachos. La Laplace inversa de una transformada ya lista es lo mismo que menos 1 sobre t de la Laplace inversa de la derivada de esta transformada. Cosa que tiene todo el sentido del mundo, muchachos, porque básicamente es como pasar este a dividir, ¿no? No, perdón, pasar este a dividir y aplico primero aplico transformada inversa a ambos lados y luego este lo paso a dividir. Entonces tiene todo el sentido del universo, lo que les estoy escribiendo. Entonces básicamente de ahí parte el hecho, ¿ok? Estas dos fórmulas, muchachos, entonces es el hecho de cómo se relaciona la derivada con la transformada. Bien, así que vamos a hacer ejercicios en concreto de cómo ver esta aplicación directa. ¿Ok? Em, ejercicios.
determine la transformada de Laplace de t más 3 al cuadrado seno de 5t. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el ejercicio está realmente muy directo. Simplemente aplique la transformada de esta expresión. Ujú. Y bueno, podemos ver t más 3 al cuadrado como t al cuadrado más 3 por 2, 6t, más 3 al cuadrado, 9, multiplicado por seno de 5t. Ujú. Y a todo esto yo le estoy aplicando su transformada, ¿no? Puedo entonces, muchachos, distribuir estos elementos de acá para lograr escribirlo en 3 términos y calculo cada una de las transformadas por separado, ¿verdad? Tendría esta transformada 6 veces esta otra transformada y más 9 veces la última transformada. ¿Por qué hacemos esto, chicos? Porque el teorema nos explicó que cuando usted quiere la transformada de una función multiplicada por la parte lineal o cuadrática o un polinomio, pues, o un monomio más bien, es derivar esta transformada. Ujú. Entonces es menos 1 al cuadrado, lo cual, bueno, lo voy a escribir, no importa, menos 1 al cuadrado, como para que se siga la fórmula, de la Laplace de esta expresión, pero a ese resultado, por favor, derívelo 2 veces. ¿Ok? Más 6 veces menos 1 a la 1. ¿Por qué? Porque sería multiplicada por t, la transformada de seno de 5t, pero esto por favor delibero una vez, más 9 veces y la transformada de seno de 5t. Y acuérdense que la del seno es en el denominador s cuadrado más 25, 25 porque es 5 al cuadrado, sobre 5, ¿verdad? Esta es la transformada del seno. Ujú. Ok, y cada una de estos es la derivada del seno, entonces eso sigue también la misma lógica. Bueno, esto da 1 positivo, entonces me va a quedar 5 sobre s cuadrado más 25, y esto lo vamos a derivar 2 veces. Eso es lo que debemos hacer. Menos 6 por esta expresión, derivarla una vez. Más 9 por 5, 45. S cuadrado más 25. Entonces, ok, derivar esto una vez sería, y voy a anotarlas por aparte, ¿está bien, muchachos? Para ser un poco más ordenado. Ok, derivar esto no es otra cosa más que derivar únicamente lo de abajo a la menos 1, derivarlo, ¿no?
¿Por qué? Porque el 5 es una constante, entonces puede salir de la derivada. Entonces, la derivada del exponente es bajarle en el exponente. Me va a quedar menos 5 por esta expresión a la menos 2, porque es restarle un grado al término que acabo de bajarle. Pero además lo que hay adentro no es un término lineal. Entonces tengo que agregarle, muchachos, por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, que sería 2s. Entonces, si hago un trabajo ahí algebraico, 2 por 5 da 10, entonces me va a quedar menos 10 sobre, menos 10s sobre s cuadrado más 25. Ujú. ¿Ven? Esa es la primera derivada. ¿Y la segunda? Pues Profe, volver a, dígame. ahí el s cuadrado más 25 no iría a la 2. Ay, sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. De hecho, lo bajé y lo pensé, ajá, no lo puse. Ay, no, qué pereza, eso de derivarlo va a ser un súper engorroso. Di no, regla del cociente, yo diría, chicos. Ok, entonces aplicamos regla del cociente. Entonces, derivar esto otra vez sería primera derivada que da menos 10 por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar, pero es 10s, entonces negativo, entonces va a quedar positivo 10s por la segunda derivada, que eso sería 2s al cuadrado más 25, ¿verdad? Porque la derivada de esto sería 2, bajándole un grado, multiplico por regla de la cadena, 2s, y abajo dividido por 4, ¿verdad? O sea, esta expresión elevada a la 4. Pero aquí de hecho podemos hacer un poquito de trabajo algebraico porque podemos sacar un s cuadrado más 25 a factor común y adentro ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 10 s cuadrado más 25 más 10 por 2, 20 por 2, 40, 40s y ya. S cuadrado, ¿verdad? Esta s por esta s cuadrado. Ok. ¿Por qué hago eso? Porque entonces esta expresión, observen cómo se va a anular una de aquí, una de aquí. Ujú. Entonces, ¿qué me va a quedar arriba? Me va a quedar menos 10 s cuadrado más 25, no, perdón, menos 250. Entonces a 40 le quito 10, da 30. 30 s cuadrado menos 250. Y arriba, perdón, y abajo, s cuadrado más 25 a la 3. Ujú. Entonces ya tengo los resultados necesarios para cada uno de estos elementos, ¿verdad, muchachos? Porque esta expresión es esta expresión es esta, entonces simplemente sustituyo. Ujú. Y si quieren puedo hacer como un uso ahí de colorcitos. Entonces nuestro último paso fue derivar esta expresión dos veces, menos 6 derivar esta expresión una vez,
más 45, habíamos dicho, 45 sobre S cuadrado más 25. Esta expresión, la segunda derivada, que fue el último que calculamos, nos dio 30 S cuadrado menos 250, que era la segunda estrellita, S cuadrado más 25 a la 3. Y esto nos dio menos 6 por menos 10, ¿recuerdan? Menos 10S sobre S cuadrado más 25 a la 2. Y pues esta expresión es exactamente la misma. Ujú. Y bueno, de aquí simplemente lo que podemos hacer es multiplicar el 10 por el 6. Entonces me va a quedar positivo 60, ¿verdad? Pero la respuesta ya, digamos, ya estaba una vez que ustedes habían terminado de derivar. ¿Sí? Y ahí queda el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? Profe, no es tanto una duda de la materia, Dale, dale. pero como la regla de la cadena, se me olvidó cómo iban los signos. ¿Querás decir regla del cociente, Jime? Digo, sí, sí, perdón, para derivar. Ajá, Ajá. ajá, ajá, ajá. No importa. F por G, cuando la multiplicas, esta la más sencilla, es primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esa es regla del producto. Y la regla del cociente, que es cuando usted divide, es este mismo esquema, básicamente es este mismo esquema, primera derivada por la segunda sin derivar, pero esta va con un menos. Primera sin derivar por la segunda derivada. Y además, o sea, si no le faltaba, divídalo por la segunda al cuadrado. Y esa es la regla del cociente. Ujú. Ok, Eso era lo que me profe. preguntaba, Jimmy. Sí, sí, eso era, gracias. Con todo gusto. Estas fórmulas son un vacilón, muchachos, porque para multiplicar y dividir, al final usa suma y resta, y con esta división además queda un cuadrado ahí que uno dice como, madre, ¿de dónde sale esta vaina? Son unas formulillas que uno, ¿verdad? Pero lo más triste de todo eso, muchachos, es que la integral no se puede separar. Lo más que podemos asemejar como separar una multiplicación es de hecho con la convolución. La convolución de transformadas separa en dos integrales, digamos, en producto. Entonces eso lo vamos a ver con el teorema de convolución. Es lo único más cercano, pero de ahí en fuera no se puede por cómo están definidos. Es que no, es por ser un espacio vectorial. El espacio vectorial no separa producto, solo separa suma. Es una lástima. Yo me estoy despidiendo. Qué terrible. Siempre tuvo otro tema. Seguro más de uno está diciendo, qué bueno, qué bueno por sus mates. Ok, considere la siguiente proposición. Em, F enésima derivada, F gran transformada. No, perdón, yo no les escribí nada. Si F mayúscula es la transformada de Laplace, obvio, de F, entonces
derivarla n veces, esa transformada, es lo mismo que menos 1 a la n por la transformada de t a la n f de t. Entonces, ¿será verdadera o falsa la proposición? ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que el único teorema que tenemos relacionado con esto es esto de acá. Que yo se los había notado, ¿verdad? O bueno, incluso esta notación lo podemos ver como f enésima, que yo se los anoté como en la notación de Laplace, de Lagrange, perdón, esta de acá. Entonces díganme ustedes, a partir de esto, es, bueno, no es lo mismo, en definitiva no es lo mismo, pero ¿pueden concluirse una de la otra? ¿Cómo? Profe, no estaría tan seguro, pero ¿Mm? de ahí, si yo agarro esa expresión que usted dibujó, bueno, escribió ahí en verde, Sí, y la paso, digamos, el menos 1 a la n que está multiplicando, digamos, a la f, a la n derivada de t, la sí, paso, digamos, al otro lado, lo que me va a cambiar es el signo de n, porque pasaría, digamos, negativo, sí, el sí, índice. Pero exactamente. Ah, continúen. como es menos 1, para cambiarle el signo de n yo tendría que dar la vuelta a la fracción, pero como es menos 1, puede eso como que nada más le cambio el signo sin mayor complicación, ¿no? Es correcto, Diego. O sea, no solo basta con pasar a dividir, porque eso es correcto lo que usted plantea, es el hecho de justificar que entonces yo paso este a dividir, claro que sí, ¿verdad? O sea, como que, qué sé yo, lo voy a poner aquí, sobre 1, ¿verdad? Pero esta expresión es equivalente a escribir exactamente menos 1 a la n por la transformada de Laplace. Y es justamente, y esto es importante que lo anoten, es importante, o sea, es importante que se justifique. ¿Por qué? Porque dividir por menos 1 a la n da como resultado multiplicar por menos 1 a la n, dado que ambos lo único que hacen es cambiar el signo de la expresión. Ujú. Entonces es importante justificar eso. Eso no aplica, por ejemplo, si hubiera sido un 2 o bueno, menos 2 a la n, ¿verdad? Porque si yo divido, entonces no solo cambio signo, sino que saco mitad y a la hora de multiplicarlo, duplico el elemento en el cual estoy, ¿verdad? Pero en el caso de menos 1, digamos, escala a la misma dimensión el elemento, ya sea en división o en multiplicación,
Y lo único que hace, muchachos, la división es simplemente darle vuelta al elemento, ¿verdad? O sea, si está viendo para un lado, lo manda para el otro, ¿verdad? De hecho, este concepto de mandar de un lado para otro, visto que no sé si observan que lo que estoy haciendo es aquí una rotación, se interpreta justamente así en el plano complejo, que por ejemplo, si usted tiene un puntito aquí, ¿no? En los complejos. A ver. Este número es complejo. Entonces, a la hora de multiplicarle un menos va a caer justamente aquí, como haberle girado 180. Ujú. Eso es súper interesante, o sea, es girar, es de verdad hacerle, ¡pum!, de la vuelta. Entonces, en división y en multiplicación pasa exactamente eso mismo, con el -1 a la n. Entonces, por eso, en efecto, es verdadera. Observen entonces, muchachos, que por eso se habla de la derivada de la transformada, porque literalmente yo estoy diciendo, la derivada de la transformada es -1 a la n por la transformada de una expresión, ¿verdad? Ya específica, tn, etcétera, etcétera. Así es como definimos en toda la derivada de la transformada. Nada del otro mundo, no veo nada del otro mundo, sin embargo, sí me parece importante hacer como toda la contribución ahí, explicación. Bien. Dudas. Ok. Vamos a hacer ejercicio 3. Determine la transformada inversa de arcotangente de 1 sobre S. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, no olvidemos que estamos partiendo del hecho, muchachos, de que estamos trabajando con la derivada de una transformada. Entonces, voy a aplicar la inversa de la transformada, de la derivada de la transformada. ¿Qué es lo que dice la inversa? Que es multiplicar -1 sobre S de la transformada inversa de la derivada de lo de adentro. Ujú. Vamos a ver, aquí una notación de derivada. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Bueno, voy a usar aquí paréntesis cuadrados como para que no haya un choque ahí argumentativo entre paréntesis. Le roban protagonismo. Ujú. Entonces, ojo, perdón, aquí es una T, perdón, Wills, me da culpa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque no hay una fórmula explícita para la arcotangente. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver si entre la enorme cantidad de lista que yo les mandé a ustedes. No, un choto que hay, no hay nada. Pero como no hay ninguna fórmula del arcotangente, vamos a derivar la arcotangente porque la derivada es una expresión racional, ¿verdad? Acuérdense que ¿cuál es la derivada del arcotangente? Es pues, voy a anotársela porque a lo mejor no la recuerdan. La derivada del arcotangente es 1 sobre x cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces, esto sería 1 sobre s al cuadrado más 1 en el denominador y en el numerador un 1. Pero la expresión de adentro no es una x, es un 1 sobre s. Entonces,
Por regla de la cadena derivamos 1 sobre s, que la derivada de 1 sobre s es menos 1 sobre s cuadrado. Ujú. Y esta es la transformada inversa que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, antes de que entren en crisis, porque me van a decir, profe, pero veas, se lo está complicando. Más allá de hacer el cálculo, lo hace más engorroso. Espérense, espérense. Vean qué sencillo que se vuelve en realidad, porque lo único que hay que hacer, muchachos, es aquí un trabajillo algebraico. Y vas a llegar, de hecho, a una expresión que sí conoces. Por ejemplo, vean, este 1 por menos 1, facilísimo, da menos 1. Ven, vamos súper bien. Ahora, s cuadrado por 1, s cuadrado. 1 sobre s cuadrado por s cuadrado daría 1. Ujú. Sí. ¿Y por qué? Porque 1 sobre s al cuadrado no es otra cosa más que 1 sobre s cuadrado. Entonces, a la hora de multiplicarlos, pues claramente se van a cancelar las s y por eso me va a dar 1. Nada del otro mundo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Este menos puede salir de la Laplace inversa. Entonces me va a quedar un 1 sobre t. Y esta Laplace inversa sí la conozco. Yo sé cuál es. ¿Cuál es, Willas? De ahí, no sería, profe, la de, ¿cómo se llama? La de seno. Sí, correcto, Diego. ¿Con cuál constante? Con constante 1. Exactamente. Entonces es simplemente seno de t. Pero qué fácil. Entonces seno de t sobre t. Ven, muchachos, entonces ya saben la del arcotangente. Bueno, la arcotangente de 1 sobre s. ¿Verdad? De hecho, estoy pensando, muchachos, la arcotangente de, de S nada más, no se le agrega esto. Entonces, este queda positivo, este queda S cuadrado únicamente. Entonces, sí, podemos de hecho saber de una vez la Laplace inversa de arcotangente de S es menos 1 o menos, más bien, menos seno de t sobre t. Qué fascinante, muchachos. Tiene esta particularidad de un menos. Cosa curiosa además, porque el arco tangente es una función impar. No, no, impar no es. ¿Esa madre qué es? Así, sí es impar. Ujú, es impar. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, este menos yo lo puedo meter incluso. O sea, yo puedo ver esto así. Y esto no es otra cosa más que esto. Ujú. O sea, llama poderosamente la atención porque la Laplace inversa de arctan de S coincide con la Laplace inversa de 1 sobre S. Qué interesante, que me dijeron en el chat. Em, pero los cálculos le dio sen de t. Ajá. No, Felipe, no. La de 1 sobre S es esta, ¿verdad? La de 1 sobre S. Pero con S, porque hice un cálculo rápido, da con un menos. ¿Está bien? En realidad no es nada del otro mundo, joven, porque lo que pasa es que aquí esto no va a existir nunca jamás y esto va a ser una S y la S cuadrado más 1 es seno directamente con el menos de aquí, por eso da negativo, eso es lo que les estoy diciendo. Ujú, ¿sí?
Pero, ojo, son dos inversas que estoy escribiendo. La de 1 sobre S, que da positiva, y la de S da negativa. Ujú. Ujú. Pero, de hecho, estoy observando, es que qué interesante, de verdad, muchachos, y es que las funciones trigonométricas tienen una cosa como tan particular, a mí por eso me fascinan. Entre ellas se pasan llamando unas a otras de una forma, pero tan elegante. Y que observen que yo estaría comprobando aquí, porque la Laplace inversa tiene ya perdí en el documento, la Laplace inversa tiene la particular, bueno, este menos lo puedo pasar al otro lado, no pasa nada, la Laplace inversa se lo traga, y el arco tangente tiene la particularidad de que puede absorber el menos dentro de ella, pero la puede sacar y la puede meter. Los menos nada más, no las constantes, el menos nada más. Entonces estaría probando yo que arctán de menos s es lo mismo que la Laplace, perdón, inversa, lo mismo de 1 sobre eso. O sea, a mí me parece fascinante. Dos funciones que su Laplace inversa es la misma. Ahora, eso no me suena lo que yo estoy llegando. ¿Por qué? Creo, muchachos, creo que la transformada es única. ¿Sí es única, muchachos? ¿O no saben? ¿Sí saben a lo que me refiero con que es única? O sea, que no puede dar dos transformadas. Viera que no, profe, la verdad. Por ejemplo, ¿qué significa que es única? Eh, Significa que, por ejemplo, si yo le ingreso a usted la transformada de f, solo me puede dar una transformada, no me puede dar otra. Si me diera otra, tienen que ser iguales. Pero, déjenme ver, definición, existencia, nada más dice. Transformada de Laplace existe para algunos valores, se dice que la transformada, al igual que la integral impropia, como tal, puede existir o no existir, eso es correcto. Esto quiere decir, ajá, condiciones suficientes de existencia. Bla, 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 transformada, bla, 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 bla. Puede tener no la transformada, ok, no encontré. Denme dos segundos, muchachos, porque esto es muy importante, porque entonces eso significa que lo que yo les escribí aquí no es del todo cierto, aunque los cálculos me dicen que son correctos. Pero la única razón para lo cual significa que esto es así es porque la transformada no es única. Uniqueness of Laplace transforms. Vamos a ver qué dice. Y bla, 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 bla. Mm, mm. Y si es única, muchachos. ¿Ok? Entonces, eso significa que la función son iguales. Esa es la única explicación. Vamos a ver si es cierto. Ok, espérense, me parece oportuno lo que les estoy diciendo. Encontré que la transformada es única.
¿Qué significa que sea única? Significa que si yo tengo que la transformada de Laplace de una función es igual a la transformada de otra función, necesariamente, cada una de ellas son iguales. Eso significa, porque yo estoy comprobando que arctan de menos s, su transformada inversa, da seno de t, ¿verdad? Entonces, no, pero yo lo que estoy diciendo no, más bien, no, esto es diferente. Yo estoy diciendo, la transformada del seno puede dar, no, yo no estoy diciendo esto, los resultados, yo estoy diciendo que hay dos resultados para la transformada de Laplace. Ok, vamos a ver. Arctan de X. Arctan de 1 sobre X. No, la función es diferente. Pero una Ajá, consulta, dígame, dígame. digamos, ¿puedes oír un toquecito? Sí, sí. Digamos, nosotros llegamos a la conclusión que, digamos, da 1 sobre 1 más ese cuadrado porque derivamos al principio, ¿verdad? Claro. Y entonces, digamos, ¿por qué planteamos que la Laplace inversa de arcotangente de S? De esta también da esto. Ajá. Sí, porque tendríamos que también derivar, joven. Si no, no Ah, ok, saldría. ya capté, sí, ya. Pero sí, este teorema no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, si, o sea, si es posible que una función tenga dos transformadas. Ok, lo voy a redactar diferente en internet. Vamos a ver. Can one function have two different Laplace transforms? Does every function have a Laplace transform? Ok, voy a las 19 me detengo, ¿está bien? Ujú, ujú. Yes, it can sometimes have different solutions depending on one's use of hierarchy of vendors and the family of functions you consider, but maybe not in this case. Ujú. Ay, no, pero aquí dice, este Tito dice, ¿a quién le creo entonces? Ujú. Oh, this conclusion for the purpose. The inverse transformation cannot be unique for two original functions that define a definite number of points, nevertheless have the same image function. Sí, muchachos, sí puede pasar. Que
maravilloso. Es que es demasiado impresionante. Una misma función puede tener dos transformadas, digamos, o más bien, una transformada puede tener, la transformada inversa puede tener resultados diferentes. Es justamente lo que está pasando. O sea, esta tiene este resultado y esta tiene exactamente el mismo resultado, a pesar de que son dos funciones diferentes. Entonces sí puede pasar con la transformada inversa, pero solo con la transformada inversa. Interesante, ¿ah? Dos funciones diferentes pueden dar el mismo resultado. Ujú. Qué interesante, ¿ah? Sí, las dos funciones de hecho no son iguales. Qué curioso, ¿ah? Voy a anotar eso. Em, la transformada inversa no es única. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la transformada inversa de una función es igual a la transformada inversa de esa otra función, no necesariamente, ujú, no necesariamente implica que cada una de estas sean iguales. Ah, pero yo le puedo poner como un pero estas cuestiones pueden ser diferentes. Esto significa pero. ¿Sí? Sí significa pero. Bueno, voy a usarlo como pero. ¿Ok? ¿Eh? Qué curioso, ¿eh? Me parece altamente curioso. Ok, ya quería responder, ya me salí con la duda. Probablemente ustedes no tienen esa duda, yo me quedé con la duda, pero así aprendimos algo nuevo todos juntos. Voy a continuar, no, voy a continuar con nada. Voy a definirles otro nuevo teorema, que es la transformada de la derivada, que no la derivada de la transformada, sino la transformada de la derivada, que ese es el resultado 11 que yo les puse en la tablita, el cual es este, muchachos. La transformada, digamos, de y a la t, y' de t, es s por la derivada de esta, o bueno, voy a usar f para que nos sintamos todos a gustos, menos esa función, la función chiquitita evaluada en cero. ¿Ok? Esa regla es bastante similar con la segunda derivada. Va a ser s cuadrado por fs menos s por f en cero y menos f' en cero. O sea, aquí hay condiciones iniciales por los cuales entran en juego la primera y segunda derivada. Entonces, muchachos, este tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver necesitan necesariamente condiciones iniciales. De lo contrario, no se podrían resolver este tipo de ecuaciones por medio de la transformada de Laplace. Digamos, ahí se va todo el hilo conductor, cada una de estas. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada una de estas. Entonces, la transformada de la derivada, esa es la diferencia. Lo que trabajamos fue derivada de la transformada, esta es la transformada de la derivada. ¿Sí? Por fin vamos a utilizar la transformada para la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, calculen bueno, primero vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es. Transformada de z segunda para z igual a seno de 3t menos coseno de 7t. ¿Cómo hacemos? Entonces, la transformada de z segunda sería, según el teorema, s cuadrado por
la transformada de z, ¿m? La transformada de z menos s por z evaluado en 0 menos z' evaluado en 0. Ok, ¿cuánto es z evaluado en 0? Eso sería seno de 3 por 0 menos coseno de 7 por 0. Ujú. Esto da 0, esto da menos 1, entonces todo da menos 1. Ahora derivemos z. Z' serían, perdón, en t, sería a 3 coseno de 3t. La derivada del coseno es menos seno, entonces voy a quedar positivo 7 seno de 7t. Y cuando evalúo en 0, este se anula, el segundo, y el primero queda positivo 1, ¿verdad? Entonces este da 1, este da 0, entonces eso me va a dar 3. Retomando aquí, Willas, ¿qué es lo que pasa? Esto dijimos que da 1, perdón, menos 1, y esto da 3. Dijimos que z es seno de 3t menos coseno de 7t por s cuadrado, ¿verdad? Menos s por menos 1 menos 3. Entonces esto va a ser, distribuyendo la Laplace de cada uno de estos, Willas, sería Laplace del seno menos la Laplace del coseno. Menos y menos más s menos 3. Ujú. Ahora, la Laplace del seno es s cuadrado más 3 al cuadrado, lo cual da 9, abajo y arriba un 3. La del coseno sería s cuadrado más 7 al cuadrado, 49, y arriba un s, ¿verdad? Ujú. Todo esto va a estar multiplicado por s cuadrado. Y entonces, a la hora de multiplicar, ¿verdad? Willas me va a quedar arriba 3s cuadrado. Abajo s cuadrado más 9. Menos s cuadrado por s a la 3. Listo. Y listo, ahí queda el resultado, muchachos. Entonces, ven, así fue como determinamos la transformada de z segunda. Este sería el resultado. ¿Ok? Ok, ¿alguna consulta, algo que no haya quedado claro con este ejercicio? Bien. Como estoy despacio, no hay ejercicio 2 en el otro lado.
Ok, vamos a resolver una ecuación diferencial. Resuelva. X' menos 5x igual a 0, con x condición inicial en 2, utilizando transformadas de Laplace. Para obtener la solución particular. Ok, podemos hacer rápidamente un preámbulo, muchachos. Esta ecuación, si la resolvemos de forma característica, sabemos que esto es m cuadrado menos 5m. Perdón, no me hagan caso. M menos 5 igual a 0. Entonces, m valdría 5, de donde la solución particular sería e a la 5t, ¿verdad? Solución particular. Entonces, esto es a lo que queremos llegar. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Laplace. Aplico transformada de Laplace a toda la expresión. Entonces me va a quedar la Laplace de x' menos 5, Laplace de x, igual a Laplace de 0. ¿Cuál es la Laplace de 0? Da 0. ¿Cuál es la Laplace de x'? Es s, Laplace de x, o x mayúscula, también podríamos denotarlo, x mayúscula, menos x evaluado en 0. Menos 5 y la transformada de x después es x grandota, ¿verdad? Entonces, esto da 2. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo dice, x evaluado en 0 da 2. Entonces podemos pasar al otro lado a sumar ese 2, porque se está restando con este negativo de acá. Y vamos a sacar la transformada de x a factor común. Porque entonces vamos a pasar a dividir esa expresión. Yo no sé si ya se los había dicho, muchachos, a mí me gusta denotar la X mayúscula con estos palitos para diferenciarla de la X minúscula, porque como se escriben básicamente igual, a pesar de que yo las hago más grandes, a veces parece igual, como si fuera una misma X. Entonces, por eso uso esa notación para que haya explícito que es mayúsculas también. Como quien dice, estoy usando los dos renglones que están arriba. ¿Y luego qué hago? Aplico entonces transformada inversa. La transformada inversa de esto y la transformada inversa de esto. La transformada inversa me vuelve a dar x, que es justamente la solución que estoy buscando. Y esta expresión de acá, muchachos, es 2 veces. Ay, qué problema. Porque ¿y el 2? ¿El 2 de dónde sale? Ah, por condición inicial tiene que ser. Sí, porque x evaluado en 0. Bueno, aquí tiene que ser en realidad una x. X evaluado en 0 tiene que ser 2. Ah, qué baboso. Es que la solución particular es esta. Sí, sí, está bien. Y la solución general sería constante más esta expresión. ¿Ok? 2 por la Laplace inversa de 1 sobre S evaluada en S menos 5. Entonces aquí va a haber una, ¿cómo se llama? Un teorema de traslación. Entonces va a ser E a la 5t, ¿verdad? Entonces, la solución particular es sin la constante. ¿Verdad? Porque la general sería con la constante y la constante se averigua a partir de esta condición inicial, porque sustituyo aquí por 0 y e a la 0 da 1, pero aquí la constante tendría que valer 2 para que dé 2, ¿verdad? Desde ahí se concluye eso.
Ven, muchachos, entonces así es como se utiliza la transformada para resolver ecuaciones. Lo aplico en cada uno de estos. Despejo la transformada, que es lo que estoy buscando, y finalmente aplico transformada inversa. Y una vez que aplico transformada inversa, ya tengo la solución de X. ¿Dudas? Y vamos a resolver otra. Determine solución particular, ¿no?, de y segunda menos 4y igual a 0 con y0 en 2 y y' en 0 menos 1. Utilizando transformadas de Laplace. Esto es importante, muchachos. Si no nos dan estas condiciones, no hacemos nada, nada con la transformada de la derivada. Porque cuando usted aplica Laplace, cuando usted aplica Laplace, si quieren pueden ponerlo de una vez igual a 0, porque la transformada de 0 es 0. Me da condiciones iniciales, sale con condiciones iniciales, porque esto sería s cuadrado, y mayúscula, menos s por y0, menos y' en 0. Entonces, si yo no sé cuánto vale esto, yo no puedo resolver la ecuación. ¿Ok? Menos 4y mayúscula igual a 0. Entonces me va a quedar s cuadrado menos s por 2 menos menos 1, o sea, más 1, menos 4y igual a 0. Entonces esto sería, perdón, aquí me comí la Laplace. Esta expresión pasa al otro lado, entonces me va a quedar 2s menos 1 y voy a sacar la Laplace de y a factor común, s cuadrado menos 4. Entonces me tengo esta expresión. Ok, y paso a dividir esta expresión de acá. Entonces me va a quedar y sería igual a 2s menos 1 sobre s cuadrado menos 4. Y ahora aplico transformada inversa. O sea, la función y sería la transformada inversa de esta expresión. Y ya hemos calculado millones de transformadas inversas, entonces ya estamos listos para resolver esto. ¿Cómo podemos resolver esto, Willis? Diga, así directa no se puede resolver. ¿Qué tendríamos que hacer para poder calcular la transformada inversa? De ahí, profe, digamos, podríamos tratar de aplicar, bueno, factorizarlo abajo y aplicar fracciones parciales. No.
Ok, vamos a ver, ¿por qué esa técnica no estaría mala? Déjeme pensar. Hay una forma más sencilla, Diego, que es separarlo como en dos fracciones. Pero, ajá, ¿por qué hacer eso? Ok, déjeme ver qué pasa cuando hago las fracciones parciales. Sería A sobre S menos 2 más B, S más 2. Entonces serían 2S menos 1 igual a S más 2A más BS menos 2B. Entonces me va a quedar que A más B tiene que ser 2. A más B tiene que ser 2 y 2A menos 2B tiene que ser igual a menos 1. ¿Ok? Resolvamos este sistema. Un momento. Sí, Diego, lo que usted piensa es correcto. Lo que usted piensa es correcto. Lo que pasa es que la forma en como lo resolví, llegué a una respuesta directa, diferente, pero entre enormes comillas, porque ya te voy a explicar por qué es la misma. Sí, sí, sí va a dar. Ok, tenemos que sistema de ecuaciones, dos incógnitas, 1, 1, 2, 2 menos 2 menos 1. Entonces, 1 vale 3 cuartos. Ok. Estas son soluciones particulares. Entonces, una va a ser multiplicada por 3 cuartos. Mm, Y hay teorema de traslación. Vamos a ver a qué tan diferente quedó. Si lo habrá escrito bien, sí hice bien esto. 2S más 2A, 2S menos 2B. A más B y así está bien. Ok, A da 3 cuartos. Y B vale 5 cuartos. Entonces tendríamos que Y sería la plaza inversa de 3 cuartos de S más menos 2. Fue el primero que usé. Menos 2, ajá. Entonces S menos 2 más 5 cuartos de S más 2. Correcto. Entonces esto va a ser Y igual de la Laplace inversa de 3 cuartos de, y hago teorema de traslación evaluado en S menos 2, más 5 cuartos. Laplace inversa de 1 sobre S evaluado en S más 2. Entonces el teorema de traslación me va a decir que esto sería 3 cuartos de E a la 2, ¿verdad? 2t más 5 cuartos E a la menos 2t. Ujú.
Que lo único que no estoy seguro, joven, es con estas constantes. ¿Qué puedo sacar a factor común? Yo puedo sacar, es que me va a quedar el 3 y el 5, eso está súper incómodo. Puedo sacar un cuarto factor común. Ah, ya vi, ok, hay que hacer un jugueteo enorme. 3e a la 2t, sí va a salir, más 5e a la menos 2t sobre nada. Eh, ok, que sepan, chicos, la respuesta quedó hasta aquí. ¿Ok? La respuesta quedó hasta aquí. Le voy a enseñar la técnica que yo usé, a cuál otra respuesta yo llegué. Entonces, otra técnica. Em, la Laplace inversa de esta expresión, que era lo que queríamos resolver, no es otra cosa más que hacer la Laplace inversa de 2s sobre s cuadrado menos 4 menos la Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado menos 4. Ujú. O sea, separándolo en fracciones. De aquí yo puedo sacar este 2 a factor común. Perdón, puedo sacarlo de la Laplace inversa. Y aquí voy a multiplicar por un 2 para que arriba haya un 2. O sea, multiplicar por un medio para que arriba haya un 2, ¿verdad? Ay, me faltó la Laplace inversa. ¿Qué gano con eso, muchachos? De que este es el coseno hiperbólico. Este es el coseno hiperbólico de 2t. Y este es un medio del seno hiperbólico. Ahora usted me va a decir, profe, pero esta respuesta no es igual a esta respuesta, ¿verdad? Bueno, no olvidemos cómo se define el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico se define e a la 2t más e a la menos 2t entre 2. Entonces se va a cancelar este con este. Menos e a la 2t menos e a la menos 2t sobre 2 por un medio, ¿verdad? Entonces, un medio por un medio da un cuarto. Entonces me va a quedar e a la 2t más e a la menos 2t menos e a la 2t sobre 4 y menos más e a la menos 2t sobre 4. Entonces, a 1 le quito un cuarto, sería 3 cuartos. Y a 1 le agrego un cuarto, sería 5 cuartos. 4 más 4, sí. Qué fino, muchachos. Es la misma respuesta. Es la misma respuesta. Vean, vean, vean. No, gracias. Yo no sé si fue alguno de ustedes o los de cálculo superior que me pusieron entre las anotaciones de la evaluación. Es muy loco. Y yo, sí, terrible, ¿eh? Me emociono. Ok, entonces sí, Dieguillo, sí salía por la otra. Lo que pasa es que esta era más directa, ¿verdad? Porque salía con el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, pero es la misma respuesta. Y podemos observarlo porque reescribo el coseno y el seno y llego a la respuesta, entonces sí. Igual que sepa, cuando yo pongo estas marquitas es ya, la respuesta ya terminó. Entonces aquí podía quedar el ejercicio. Quise trabajarlo para que evidenciaran que era la misma. ¿Ok? Pero sí, qué bonito eso, qué bonito cuando todo calza. Ok, dudas, muchachos. No.
Entonces lo voy dejando hasta acá. ¿Está bien? Voy a tener la grabación.